Gracias por continuar en sintonía con su canal 4RD, pero sobre todo con su agenda municipal, que cada semana aquí está brindándoles informaciones de qué está pasando en los territorios. Y tal como les anuncié antes de irnos a la pausa comercial, hoy vamos a seguir conversando de los territorios, pero ahora vamos a enfocarnos de qué está haciendo una institución que está haciendo un valiosísimo trabajo, sobre todo enfocado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de Save the Children y hoy tenemos el placer de tener como invitados primero a su directora nacional, Alba Rodríguez, y también a su asesor para toda América Latina y el Caribe, Pedro Hurtado Vega. A ambos bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ustedes han estado muy activos. De hecho, ayer tuve la posibilidad de estar con ustedes en un importante seminario donde estaban instituciones del Estado Dominicano, ONG, analizando, dialogando, conversando, aprendiendo de qué está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que, Alba, cuéntanos. Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Francis, por darnos este espacio. Queremos recordar que hoy es 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, y también abordaremos este tema de cómo afecta en el territorio a las niñas y adolescentes las problemáticas que se viven. Efectivamente, nosotros estamos, como decías, en una semana muy activa, pero sobre todo en un año y unos procesos muy activos. Hemos probablemente como organización dominicana cumplido uno de nuestros grandes sueños, que era poder traer un programa de gobernabilidad en derechos de la niñez al territorio dominicano. Durante varios años estuvimos haciendo muchos esfuerzos con intervenciones pequeñas y por fin hemos conseguido traer algo de mayor cobertura, de mayor impacto. Estamos trabajando con los territorios del Distrito Nacional y de Santo Domingo Oeste, con los dos ayuntamientos, de los que podemos decir que tenemos además un compromiso y una motivación muy alta. Y lo que estamos trabajando en estos momentos y lo que vamos a continuar trabajando de aquí en adelante son procesos formativos para las autoridades, para los niños y niñas y para la sociedad civil en materia de gobernanza, rendición de cuentas, transparencia, participación infantil, veeduría ciudadana, género, discapacidad y derechos de la niñez. Sobre todo con los gobiernos locales, ¿verdad que Exacto, sí? Sí. Está dirigido principalmente a las autoridades o personal técnico de los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. Simultáneamente formamos niños y niñas porque en algún momento ambos grupos se van a reunir y van a empezar a discutir los problemas municipales. Muy bien. Pedro, ayer usted tuvo una intervención que en lo personal a mí me gustó mucho, donde usted enfocaba mucho cómo poner en el centro de las políticas públicas a nuestros niños, niños y adolescentes, y no explicaba con palabras muy sencillas cómo se traduce eso en el día a día, como decimos en buen dominicano, cómo se come eso en nuestro accionar. Así es. Bueno, poniendo estas cosas en perspectiva, yo creo que es bueno recordar de que una organización como Save the Children, que tiene presencia en 120 países del mundo, ¿verdad? Que el año que viene cumple 100 años de existencia y que tiene presencia en la Dominicana desde hace más de 40 años, ¿verdad? Con muchísimas experiencias y mucho camino pues recorrido. Efectivamente, pues el tratar de decir que la niñez debe estar en el centro de nuestro accionar tiene peso, claro. ¿Verdad? Eso significa, en pocas palabras, buscar cómo transformar realidades, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Como se dice comúnmente pues en nuestros países. Poner la niñez en el centro significa que en los funcionarios públicos, en nosotros, adultos y adultas, opere un cambio, ¿verdad? Y ese cambio básico, ¿verdad?, que estamos considerando que debe operar, es considerar que la niñez debe ser digna de respeto de parte de nosotros, adultos y adultas, ¿verdad?, de todos los países del mundo y en particular pues en la Dominicana, ¿verdad? Y ser dignas de respeto, ¿verdad?, por un lado, y por otro lado el hecho de que las entidades públicas
hagan lo mejor y lo más posible en función de que se le cumplan sus derechos. En muy poquitas palabras y en resumida cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos de poner la niñez en el centro, ¿verdad? De eso estamos hablando, de que en nosotros opere un cambio de mentalidad y obviamente un cambio de actitud hacia la niñez y la adolescencia basadas en el respeto, por un lado, y en las instituciones públicas que opere también un cambio o que siga progresando un cambio, ¿verdad? Porque ya hemos dado los primeros pasos muy relevantes aquí en la Dominicana, que sigan operando cambios favorables a favor de la niñez y la adolescencia. Bueno, justamente ayer, Alba, vimos presentaciones, estuvo Ayax Mercedes, su director de programas especiales a la presidencia, estuvo Conani, estuvo el INAIPI, y realmente cuando tú ves en frío los datos a nivel económico, a nivel de intervención, a nivel incluso de reglamentación, yo rescataba un eslogan del INAIPI que dice: ser niño o niña nunca fue mejor. Realmente es impresionante pasar de un 2% a 408% en inversión, y es un cambio realmente. ¿Cómo ustedes, como Save the Children, sienten que están avanzando estas políticas públicas que yo, de verdad, con los datos que vi ayer, yo dije, nunca antes gobierno alguno había puesto este tema como una de sus prioridades? Sí, nosotros consideramos efectivamente que esa focalización del gobierno dominicano en la primera infancia es un hito en la historia reciente de los derechos de la niñez en el país. De hecho, como también ayer se quiso dejar bastante claro, es el momento clave para poder cambiar el rumbo de la vida de todos esos niños y niñas que están sobre todo en condiciones de mayor exclusión. Nosotros somos además parte de esa intervención del INAIPI, somos cogestores de varios centros a nivel de país y obviamente todo eso va a implicar una serie de cambios en la niñez, en la primera infancia, en su desarrollo, en su potencial, que nunca antes se había logrado. Nosotros consideramos además que la fórmula en la que se está implementando la política es la adecuada. Como comentaba ayer Ayax, priorización territorial, priorización social. Obviamente todos esperaríamos que se hiciera una cobertura universal desde el principio, pero eso es imposible en todos los términos, ¿no? Y esa priorización que tienen de los niños y niñas más excluidos en los territorios donde hay también condiciones de mayor precariedad es justo lo imprescindible en este momento para que los segmentos más desfavorecidos puedan tener un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Y con ese modelo, la progresividad y la cobertura universal tendrá el impacto deseado. Pedro, usted tiene la posibilidad como asesor de toda América Latina y el Caribe de ver las realidades de diversos países. Me gustaría que nos comentara un poquito cómo está República Dominicana comparado. Claro, cada país tiene sus características distintas, claro, pero ¿cómo se sitúa República Dominicana en este contexto de América Latina? Todos los países de la región, América Latina y el Caribe, vamos avanzando, eso es innegable. Y la dominicana, por supuesto, ¿verdad? En ese sentido, las experiencias que de República Dominicana se han desarrollado, ¿verdad? Son punteras en relación con el entablar la relación entre las municipalidades, las organizaciones de sociedad civil y las instituciones del gobierno central. En ese sentido es uno de los países de la región donde este tipo de experiencias se están desarrollando, y eso es algo por lo cual las y los dominicanos de sociedad civil e instituciones gubernamentales deben de sentirse orgullosas y orgullosos. Esta es una lección aprendida ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero que nos cuesta asimilar, de que una golondrina no hace verano, de que una organización por sí misma o un grupo de organizaciones por sí mismas podrán cambiar una realidad, ¿verdad?, de manera momentánea. Pero si queremos realmente cambiar realidades, y lo mismo sucede en relación a las instituciones del Estado, ¿verdad? Si queremos realmente cambiar realidades y que estas realidades a favor de la niñez y la adolescencia y sus derechos sean realidades duraderas y sostenibles, tenemos que hincarle el diente todas y todos. Tenemos que trabajar de manera conjunta las instituciones del Estado, las organizaciones de sociedad civil, los gobiernos municipales, los ayuntamientos. Entonces, esta es una experiencia, ¿verdad?, que en la Dominicana está germinando, ¿verdad?, está floreciendo, ¿verdad? Seguramente pronto comenzará a dar esos frutos, ¿verdad?, que todos esperamos, ¿verdad?
pero el hecho de trabajar de manera conjunta, ¿verdad? Juntando y poniendo todos nuestros esfuerzos en función de la bandera por los derechos de la niña y la adolescencia, esa es una lección aprendida que aquí la estamos viendo en la Dominicana y que a mí pues me llena de satisfacción, es decir, a la hora llegada que yo haga mi reporte y mis informitos, de decir, sí, la Dominicana estamos avanzando, ¿verdad? Aquí hay un hito, ¿verdad? Como señalaba Alba, es decir, que es bueno, ¿verdad? Que es digno de proyectar ante el resto de países de la región. Bueno, cuando uno dice, bueno, trabajamos con niños, niñas y adolescentes, como que suena bonito, suena que estamos jugando, suena a esa pureza, esa belleza de esperanza que tiene un niño, pero cuando ayer estábamos en el seminario y tú empiezas a hablar de adolescentes casadas, cuando empiezas a hablar de violencia, cuando empiezas a tocar una serie de temas, tú dices, espérate, y Save the Children ha decidido enfrentar, o por lo menos abordar, con mucha responsabilidad, estos temas que no son tan lindos, que son una triste realidad y que está pasando en muchos de nuestros territorios dominicanos. Entonces, cuéntame de esos proyectos tan valiosos que ustedes están impulsando. Sí, nosotros, en primer lugar, lo que estamos tratando con los municipios, o lo que aspiramos, quizá puede sonar ambicioso, pero esa es nuestra aspiración, es crear modelos de trabajo con los ayuntamientos, con los que podamos hacer esa sinergia y con otras instituciones públicas que actúan en el territorio, por supuesto, para enfrentar estas realidades, ¿no? Como comentaba Pedro, hay que unirse para que los cambios realmente sean duraderos, sostenibles, y queremos crear ese modelo también para América Latina y el Caribe, al menos dentro de nuestras posibilidades. En ese sentido, las realidades que afectan a la niñez y adolescencia dominicana son en muchos casos alarmantes. Como señalabas, la realidad de las niñas y adolescentes casadas o en unión, somos el país de la región latinoamericana con la tasa más elevada. Y sin embargo, no estamos visibilizando lo suficiente la problemática, no estamos actuando a favor de esas niñas y adolescentes, estamos dejando que transiten a una vida adulta sin tener la capacidad de hacerlo y estamos eliminando cualquier posibilidad de que su desarrollo sea pleno. Estamos también abordando al mismo tiempo como organización la prevención de la trata y el tráfico de personas, pero sobre todo concentradas en los niños, niñas y adolescentes. De los casos judicializados de trata de personas en el 2017, la mayoría, un porcentaje por encima de la mitad, eran menores de edad y muchos de ellos, o la gran mayoría de los casos, con fines de explotación sexual. Entonces son realidades que están ahí y que nosotros como organización hemos considerado que, aunque sean complejas, porque la solución no es de corto plazo, ni hay una receta para poder trabajarlo, resolverlo, abordarlo, prevenirlo, pero que están ahí, tenemos que hacerlo porque estamos dejando que miles de niñas, adolescentes se queden atrás. Así es. Pedro, usted comentaba, y tiene toda la razón, este esfuerzo no basta que sea de una institución. De hecho, no basta solo que sea del Estado Dominicano, porque la gente asume, esto es un problema del Estado Dominicano o del gobierno. Realmente se necesita del esfuerzo, gobierno local, gobierno central, las instituciones, y también implica un cambio cultural, mucha concientización, capacitación, abordar la paternidad responsable, porque también desde ahí se empiezan a generar muchas de estas situaciones con nuestros niños. ¿Cómo a nivel de América Latina estamos avanzando en esto? ¿Realmente estás viendo que esto es un esfuerzo conjunto o siguen, como todavía, incluso ayer salía, que tenemos muchas acciones, pero que a veces en los territorios están muy dispersas porque cada institución está haciendo algo, pero no necesariamente de manera conjunta? Sí, hay muchas cosas que se han estado haciendo pues en los países de la región y efectivamente pues los cambios son visibles, ¿verdad? En todos nuestros países, es decir, definitivamente ninguno se queda atrás, ¿verdad? La forma en cómo nosotros adultos vemos a la niñez ha ido cambiando poquito a poco, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, la forma en cómo vemos y en cómo se trata a la niñez hoy en la mayoría de los países de América Latina pues, y el Caribe, en relación a cómo se trataba la niñez hace 40 años, hace 30 años. Las cosas han ido cambiando, ¿verdad? Hay más personas que estamos convencidos de que la niñez tiene derechos, de que la niñez debe ser respetada,
¿verdad? Pero por supuesto hay toda una cultura cimentada en nuestros países que es muy difícil de cambiar. Ha ido cambiando, por supuesto que sí, es decir, no estamos en cero, pero en la escala de 0 a 100, ¿verdad? Yo creo que estamos tal vez por el 15, ¿verdad? Hay mucho terreno por recorrer en relación pues, al cambio cultural en nuestros países. En poquitas palabras, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es de que no solamente se trata que le digamos a nuestro hijo y a nuestra hija, te quiero, ¿verdad? Ya de por sí el hecho de que los hombres latinoamericanos tengamos la capacidad de decir te quiero, ¿verdad? Ya de por sí ese es un cambio, ¿verdad? Y ese cambio con toda nuestra cultura machista de nuestros países, ese es un cambio que se ha ido operando poco a poco, ¿verdad? Porque no siempre los machos latinoamericanos, muchos dicho, te quiero, a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿verdad? A nuestros hijos, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, el hecho de la práctica, ¿verdad? La actitud que tomamos frente y las prácticas concretas que tomamos frente a nuestros hijos, nuestras hijas. En muchísimos hogares de América Latina y del Caribe, el fajazo, ¿verdad? El cachetazo, ¿verdad? El golpe, ¿verdad? Es todavía la forma en cómo se educa a nuestros hijos. Y eso no es correcto, eso no es bueno, eso no es positivo. Yo estoy claro que muchísima gente podrá decir, así me educaron a mí, y yo soy un hombre de bien. Eso es lo que yo le he escuchado decir a muchísima gente en nuestros países, ¿verdad? Estoy hablando de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de Bolivia, ¿verdad? Aquí mismo la dominicana, me imagino yo, ¿verdad? Claro. Que podrán decir eso, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas que eso no es así. Esa es una falacia, ¿verdad? Y creo yo que es una hipocresía social, ¿verdad? Y las sociedades latinoamericanas y caribeñas necesitamos poco a poco ir desterrando esas prácticas que son negativas, que no le ayudan a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en nuestros países ya prácticamente está prohibido, además, porque se ve que es una cosa casi diabólica, que en las escuelas las y los maestros le peguen a nuestros hijos, a cuenta que le van a pegar, es decir, no tienen derecho a pegarle, nadie tiene derecho, ni en la escuela, ni tampoco en los hogares. Nosotros padres tenemos derecho a pegarle a nadie, ¿verdad? A nadie, así como vos no tenés derecho a pegarme, yo no tengo derecho a pegarle al camarógrafo, nadie tiene derecho a pegarme a mí, nosotros no tenemos derecho a pegarle a nadie, adulto o niño. Entonces, ese es un punto que yo creo que hay que relevarle, hay que darle fuerza, ¿verdad? Hay que darle brillo. Alba, uno de los, quizás el primer derecho que se viola en un niño, o que no se reconoce, o que se vulnera, que es quizás el término correcto, es su declaración. O sea, desde que el niño nace y no es declarado de manera oportuna, y pasa ya a declaración tardía, que ya es toda una complicación. Ayer, desde la Junta Central Electoral, desde el Plan Quisqueya Digna, se hablaba del esfuerzo encomiable que se está haciendo para todo este tema. Y desde ahí quizá es el primer problema que enfrenta un niño al nacer. Sí, esa era una asignatura pendiente, ¿no?, en el país, el tema del registro oportuno, o si no, favorecer también el acceso más rápido al registro tardío. Nosotros, en todos los proyectos que implementamos a nivel territorial y comunitario, identificamos efectivamente a esos niños y niñas que no tienen acta de nacimiento, que no han sido registrados de manera en ningún momento ni oportuna ni tardía. Los problemas son muy complejos porque en la mayoría de las ocasiones las madres, e incluso más hacia atrás en las generaciones, tampoco tienen papeles ni actas de nacimiento. Entonces, bueno, se convierte en un problema intergeneracional. Afortunadamente, las nuevas disposiciones reglamentarias están favoreciendo que esas situaciones se puedan resolver de manera mucho más rápida para las familias. Los costos asociados a los procesos para estas familias representan mucho también, por eso nosotros aportamos también a que eso se vaya eliminando. Como organización apoyamos a las familias. Concretamente con la cogestión con INAIPI tenemos mucha más facilidad para identificar esos niños menores de 5 años, o incluso en el momento en el que acompañamos a la mujer embarazada, para generar toda esa cultura del registro, esa práctica, resolver la situación de la madre en caso de que haya también que resolverla. Entonces son elementos
elementos que el Estado dominicano está impulsando y que realmente son claves, porque efectivamente el nombre y nacionalidad es un derecho sine qua non y en el que toda la cadena de derechos que viene después va a ir cayendo como en efecto dominó. Quizá tú puedes estar en la escuela durante un tiempo sin tu identidad, ¿no? Pero va a haber un momento en el que ya no vas a poder acceder a educación superior o a pruebas nacionales o a procesos realmente que van a garantizar tu aprendizaje pleno. En materia de salud igual. Obviamente al empleo ya no se puede acceder a un empleo con formalidad, o sea que hay toda una consecuencia derivada de esa falta. A veces ahora escuchándote hablar me ponía a pensar en el ciclo de un niño y realmente el salto es importante, o sea, ya tú tienes un niño que de 0 a 5 años es atendido o en un centro comunitario o en una estancia, y si no es acogido en la estancia, al menos tienes madrinas, creo que le llaman, sí, o promotoras que van a las casas desde que la mujer está embarazada a ver si se vacunó, a ver la alimentación. Sale el niño a los 5 años y pasa a estas tandas extendidas, donde le dan también alimentación, independientemente que haya quizás cosas que mejorar. Está la República Digital, donde ya le están inculcando todo el tema de tecnología, le están dando robótica, la parte cultural. Realmente es un proceso integral. Sí. O sea, no es que a los 5 años ya saliste, no, es que sigues un proceso y estamos trabajando de verdad de manera integral el proceso. Yo sé que estamos casi concluyendo la entrevista porque siempre el tiempo es corto, pero no quiero despedirla sin que ustedes hagan una valoración sobre los retos y desafíos que tenemos. Bueno, quizás en tu caso en República Dominicana y en el caso de usted, Pedro, a nivel de América Latina. Gracias. Muy brevemente. Bueno, resaltar en el día de hoy el desafío que tenemos con las niñas y con las adolescentes en el país, que no se quede solamente en el 11 de octubre, sino que podamos impulsar desde la gestión municipal, en este caso, que es uno de nuestros focos también del trabajo con los ayuntamientos, acciones que puedan revertir la situación de las niñas y adolescentes. Nosotras como mujeres partimos de un hándicap distinto por muchos factores en el país. Entonces, nuestro desafío en el día de hoy sería resaltar eso. El Día de la Niña y el Adolescente tiene que ser siempre. Que no sea solamente hoy es el Día de la Niña, sino que tenemos muchos retos, muchos desafíos, muchos temas que abordar y que este día debe servir para todo el país reflexionar de qué está pasando con las niñas, ¿verdad que sí, Exacto. Alba? Así es. ¿Pedro? Y agregaría, complementaría de que los 365 días del año deben de ser días de la niña, ¿verdad? Y del niño, ¿verdad? Y en ese sentido, decir, yo me congratulo, ¿verdad? Por ver experiencias buenas en la Dominicana, ¿verdad? El terreno que ya llevamos recorrido es importante, pero el camino que nos falta por recorrer, ¿verdad? Es un poquito pues más largo pues aún, ¿verdad? Y decir de que sigan adelante, es decir, van por buen camino y los derechos de la niñez y la adolescencia vale la pena, definitivamente que vale la pena. Bueno, de agradecerles a ambos haber estado aquí con nosotros compartiendo estas valiosas informaciones. Sé, Pedro, que te toca todavía una agenda importante junto a Save the Children, de ver todo lo que se está haciendo, que es mucho, sobre todo en el sur del país, en diferentes partes de República Dominicana y aquí en el Gran Santo Domingo. El alcalde de Santo Domingo Norte que te abordó, ya tienes que ir para Sí. Santo Domingo Norte, porque hoy en el Canal 4 fuimos testigos de que se tienen que ir para allá a trabajar. No, y Allá vamos. sí, muy honrados además de que haya más alcaldes que están interesados en hacer una municipalidad amigable para la niñez. Eso es Sí, muy sobre todo importante. que el mensaje final debe ser que los alcaldes, alcaldesas, nuestros regidores entiendan que el tema de niños, niñas y adolescentes tiene que ser parte también de la agenda local. Ya es parte de la agenda nacional, pero los gobiernos locales tienen que asumirla. Con el 4, sin el 4%, pero hay que asumirla porque ahí es que está la base de todo el desarrollo. ¿Verdad Muy que bueno. sí? Exacto. Bueno, gracias Alba, gracias Pedro, pero yo creo que los tres juntos tenemos que agradecerle a todos los amigos y amigas que cada semana están aquí en su agenda municipal. No se muevan porque falta muchísimo contenido de calidad durante todo el día y toda la semana, como siempre, en su canal 4RD. Así que nos vemos la próxima semana.